Y el tema que nos ocupa en este momento es monitorización. Monitorización referido a lo que es la vigilancia, el cuidado y la seguridad del paciente. ¿Dónde comienza el monitoreo? ¿Dónde comienza la vigilancia? ¿Dónde comienza la seguridad del paciente, pero también del profesional de la salud? Desde cumplir el perfil del especialista. ¿Qué nos ocupa? ¿Qué nos piden? ¿Qué tenemos que cumplir para ser un especialista en anestesiología y particularmente el médico que se va a encargar de cuidar al paciente con trauma? Desde las cédulas de especialidad, la experiencia y más que nada pertenecer a una asociación, pertenecer a un colegio para estar actualizado, para estar continuamente capacitándose y aumentar el cúmulo de conocimientos. El monitoreo, ¿dónde comienza? Particularmente cuando nos han enseñado en las cátedras para especialidad, comienza el monitoreo desde que llega el paciente a la sala. En trauma nos referiremos un poquito más allá, que es desde la evaluación preanestésica, que debe de incluir el antecedente, la historia del mecanismo de lesión, el manejo inicial, la calidad de atención que ha llevado el paciente hasta la unidad de urgencias. De la historia clínica particularmente, en el mecanismo de lesión debemos valorar el sitio donde ocurrió el accidente, las circunstancias que lo envuelven, lo que se le llama también en el escenario del evento, las cantidades de sangre que ha perdido y como nos ocurre en las unidades de urgencias de los hospitales, hay ocasiones en que el paciente llega y se entrega y no hay una recepción adecuada. Esto va a influir definitivamente en la valoración preanestésica, va a influir en el manejo anestésico. Posteriormente, independientemente del mecanismo de lesión, el trauma que está afectando al paciente, vamos a ver la repercusión orgánica. Al involucrarnos en la repercusión orgánica tenemos que ver la fisiopatología y cada uno de los eventos físicos, bioquímicos y biológicos que están ocurriendo en la vida del paciente. Para el manejo anestésico tendremos la utilización y utilización de fármacos, de anestésicos, drogas y analgésicos que pueden ser utilizados para manejar el paciente. Igualmente, el tipo de cirugía, la indicación quirúrgica, la circunstancia de urgencia o emergencia o cirugía de control de daños que va a determinar qué tipo de monitoreo vamos a poder establecer. ¿Qué es el monitoreo? Se acordarán del faro vigía de la ASA, que es la medición. En el término de medición tenemos que establecer parámetros. Estimación es calcular. Y estimulación de variables biológicas mediante métodos clínicos no invasivos e invasivos. Probablemente, si no nos dedicamos a la atención del paciente con trauma, vamos a encontrar que los métodos invasivos nos llevarían tiempo de estarlos utilizando o de aplicarlos dentro del quirófano. ¿Qué son los cuidados perioperatorios? Vemos que son conductas, y al hablar de conductas habla específicamente de la persona. Pero la persona tiene que adaptar también todos los métodos clínicos a su manejo anestésico. Y siempre va a ser con tendencia a vigilar y a garantizar un soporte de calidad en la homeostasia del paciente, ya sea bajo anestesia en quirófano, en urgencias, en la unidad de choque, en las unidades de estudios de gabinete o en el traslado a la unidad de cuidados intensivos. Nos invade la tecnología y muchas de las ocasiones no tenemos tiempo de instalar todos los aditamentos. ¿Qué tipo de paciente es el que vamos a vigilar? Desde el paciente con traumatismo craneoencefálico severo, que lleva tiempo en urgencias, que lleva tiempo desde la recogida del sitio del accidente y su traslado a la unidad de choque de urgencias, o bien lo que llega a ocurrir en el Distrito Federal, que es el peregrinar de hospitales.
no es derechohabiente, no le corresponde, o bien no tenemos unidad de urgencias, o no hay neurocirujano, o no hay traumatólogo para valoración. O el paciente quirúrgico de una aparente y sencilla o simple, como especificaría un cirujano de maxilofacial, fractura de órbita, en la que los procedimientos que están realizando están comprometiendo importantemente la hemodinámica y que si no tenemos el cuidado suficiente o el cuidado de calidad, podemos perder la frecuencia cardíaca. Las condiciones en las que se encontró el paciente, el mecanismo de lesión y los agentes externos que han provocado la lesión, que también nos puede limitar los aditamentos y los parámetros de auxilio diagnóstico en el tratamiento transoperatorio. Las condiciones del paciente, generalmente el politraumatizado es condiciones de gravedad y el estado clínico del paciente también nos dicta qué tipo de procedimientos debemos utilizar. Las quemaduras, que cuando son en el gran quemado, cuando son de gran extensión, muchas de las ocasiones no tenemos ni dónde colocar un método de exploración. Ahora bien, el monitoreo sigue la vigilancia. Y el quirófano de trauma exige algunas condiciones en especial. La máquina de anestesia, aquello que desde que somos residentes de primer año, la primera semana de la enseñanza, nos han enseñado a revisar. Que la revisión sea funcional y que todos los puntos críticos de alarmas, de conexiones y de funcionamiento de vaporizadores, igualmente de monitores, nos pudieran estar apoyando a mejorar la calidad de atención y no deteriorando por una falta de aplicación. Tenemos la precaución en los quirófanos de supervisar o vigilar que haya tanques auxiliares al aprovisionamiento de la máquina de anestesia. Es uno de los puntos importantes de revisión. Habrá ocasiones en que la succión la tenga que revisar el anestesiólogo antes de preparar la mesa quirúrgica, antes de preparar la máquina de anestesia. Y es obligadamente que sea funcional. Tenemos aditamentos para la vía aérea, seguimos en el clásico utilización del laringoscopio original, o tenemos estiletes, tenemos tubos nasales, siempre y cuando haya indicación, equipo de cricotiroidotomía, en algunos lugares tienen broncoscopio de fibra óptica, y muchas de las ocasiones para el paciente con trauma grave podemos inclusive detener el acceso a la vía aérea o retardarlo. Es conveniente que no caigamos en el error de tener todos los aditamentos y tenerlos como la imagen central, que a la hora que se necesitan no los encontramos. ¿Por qué? Porque el paciente demanda atención y no se la podemos otorgar. Accesorios para la vía intravenosa es un punto importante del monitoreo, de la vigilancia. Bombas de infusión, líquidos de diferente calidad, kits de líneas arteriales, de línea central, transductores de presión, medicamentos que nos permitan estar monitorizando la determinación de gases arteriales y obviamente la disponibilidad de jeringas. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, al entrar en la angustia o al entrar en la crisis del deterioro fisiológico del paciente, vamos a tener posibilidades de cometer errores al no tener todo preparado. Para una transfusión segura, es exigencia la transfusión segura y es desde tener los tipos, grupos y elementos disponibles, así como la seguridad en la documentación de que sea el específico e indicado para el paciente. Infusores rápidos, probablemente no hechizos. Los que hacemos nosotros en los quirófanos son dicen de hemólisis rápida, ¿no? Y de disponibilidad tardía. Un eritrocito que iba a entrar en funciones dentro de una semana, pues le vamos a tardar a lo mejor hasta 10 días, mientras probablemente rejuvenece en su envejecimiento. Entonces tenemos que ser acuciosos en facilitar la disponibilidad y la aplicación. Fármacos. ¿Cuántos fármacos necesita el anestesiólogo de trauma? Todos los que utilizamos los anestesiólogos, y siempre tendremos que tener en cuenta lo que ya se ha venido mencionando en cuanto a las dosificaciones de acuerdo a las condiciones del paciente,
al volumen de aclaramiento plasmático y al volumen de distribución y sobre todo a las condiciones reales de la disponibilidad de elementos. Es diferente que en la literatura ya encuentre que debo de tener tal o cual cosa, tal o cual líquido, coloides, cristaloides, elementos formes, sustitutos, transportadores de oxígeno, y sí están en la literatura, pero realmente ahí en mi hospital probablemente no lo tengamos. Ayer se mencionaba, hacer lo que se debe hacer con lo que se tiene, y parte de eso es el inicio de la vigilancia y del monitoreo. Habrá donde tengamos templadores de soluciones, la línea caliente o la línea para establecer temperaturas ideales de acuerdo a la temperatura corporal del paciente, y podemos infundir temperatura de líquido adecuado. Otros que pudiéramos necesitar, que sin embargo son esenciales para la práctica del anestesiólogo, para el manejo del anestesiólogo, como son las sondas gástricas. Y tener muchísimo cuidado que cuando llegue el paciente, ya sea a ustedes de primera atención, a urgencias, a choque o a quirófano, tengamos el diagnóstico preciso del trauma, traumatismo craneoencefálico, en el que por ahí en la literatura aparece una fotografía donde está una sonda de aspiración implantado en el parénquima cerebral, situaciones que no deberían de ocurrir. Entonces, tendremos que tener todas las condiciones óptimas para el manejo del paciente. Hasta el último, muy al último, bis. ¿Dónde comienza el monitoreo y dónde sigue la seguridad? Tenemos actualmente por disposiciones administrativas en cada una de las instituciones, pero esto es categóricamente específico para la seguridad, tanto del paciente como del médico. Es practicar las metas internacionales de seguridad. Es un muy buen método de monitoreo que tiene que aplicarse desde el momento en que establece uno contacto con el paciente. Sencillos. Comenzamos con el número 1, es identificar correctamente al paciente. Es el de la 545, bájenmelo porque lo vamos a operar de cirugía de cráneo. Bajan al de la 545 y resulta que el 545 lo cambiaron hoy por la mañana y es un paciente que nada tiene que ver con cirugía de neuro. Sin embargo, ya está en quirófano. Y si cometemos el error de no seguirlo identificando, vamos a llegar hasta que el anestesiólogo llegue, lo duerme, lo intuba y no sabemos de qué lo van a operar. Áreas equivocadas. Entonces, identificar al paciente, su nombre, todos tenemos un nombre, todos tenemos nombres y apellidos y tenemos razón social, razón de vivir y por qué estar aquí en esta tierra. Entonces, no nos quitemos la oportunidad y de identificarnos correctamente. Mejorar la comunicación efectiva entre profesionales. ¿Será posibilidad que haya errores que lleguen al quirófano por no comunicarnos? Tan sencillo como notificar un cambio de cama, o no, tan sencillo como notificar que va camino a quirófano 3 paquetes globulares en una sola bolsa que son de diferente paciente. Y entonces podemos incluir en falta. Ponemos acciones inseguras. Mejorar la seguridad de los medicamentos. Está la cruzada internacional de la coloración de las jeringas para cada uno de los medicamentos. Todavía no llega a nuestras instituciones, probablemente por una serie de barreras que nosotros mismos nos ponemos, que el compañero me lo plante enfrente y me dice sencillamente que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque no queremos. Sin embargo, es conveniente que por seguridad le demos un poquito más de celeridad a este proceso. ¿Por qué? Porque va a mejorar la seguridad de nosotros. Particularmente en estos días en los que se pierde mucho medicamento y que se está yendo a las casas inyectado en otros compañeros. Garantizar cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Los famosos 4 correctos de la OMS, que también nos sirven como guía de vigilancia. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la práctica médica. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ya el hábito de estarnos aseando continuamente las manos, antes y después de revisar a un paciente, antes y después de realizar cualquier maniobra? ¿O cuántos realizamos maniobras de anestesia regional sin bata quirúrgica, maniobras de intubación, acceso de la vía aérea, accesos de
de sondas, manejo de secreciones y de fluidos corporales sin protección en las manos. Y la otra, que también tiene mucho que ver con lo que es monitoreo y vigilancia del paciente. La técnica del monitoreo, los métodos de aplicación directa diagnóstica transoperatoria nos van a permitir que podamos vigilar al paciente, pero hay posiciones específicas en trauma, cirugía de columna, cirugías de cadera en posiciones de decúbito lateral, en las que el compromiso hemodinámico puede ser que el paciente se agrave o se exacerbe si tiene lesiones en áreas torácicas, en costillas, no valoradas, no determinadas, y que también pasó por el filtro del anestesiólogo, y podemos cometer errores. En México, vamos a echarnos un clavadito ahí en la norma oficial mexicana 170 para la práctica de la anestesiología. Desde el 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y nos piden un listado de elementos que deben de estar presentes en el hospital, en el quirófano de trauma. Desde la oximetría de pulso se ha estado hablando en el transcurso de las charlas desde el día de ayer, la permeabilidad de la vía aérea. Somos los especialistas en acceder, agreder y manejar la vía aérea. La ventilación pulmonar, espontánea o asistida o controlada mecánicamente. La utilización de métodos de capnografía y capnometría, cardioscopio, presión arterial, temperatura, profundidad de la anestesia. Pareciera como si fuera una letanía de un rosario, pero generalmente hacemos caso omiso a cada uno de los puntos, y luego cuando viene y ocurren eventos adversos, eso que posteriormente se va a hablar mañana de esto, esos eventos adversos son prevenibles. Las máquinas deben de tener determinadores y medidores de la concentración de gases anestésicos. ¿Qué tipo de gases estoy administrando? En México hacía tiempo que no ocurrían ese evento tan feo y tan raro, que en los hospitales siguen conectando mangueras azules en las tomas de oxígeno. ¿Se acuerdan para qué eran las mangueras azules? Que desde hace muchos años, desde cuando era residentito de primer año, sí lo llegué a utilizar. Pero actualmente en algunos quirófanos ahí están las mangueras azules, conectadas a las máquinas. Mi máquina de anestesia tiene sistema de desconexión de alarma. Me avisa cuando el oxígeno central se fuga, se acaba, se desconecta, o la manguera queda presionada debajo de la rueda de la máquina de anestesia. Y le hago caso. Estoy en la sala de quirófano, estoy cuidando a mi paciente, estoy haciendo medicina clínica a la cabeza del paciente, estoy vigilando las constantes hemodinámicas y vigilándole no las manos al cirujano no hay que cuidarle las manos, al que hay que cuidarle las manos es al paciente. ¿Sí? Porque ahí nos está hablando de muchos datos hemodinámicos en los que yo pudiera estar dejando pasar desapercibido. Uno, por estar leyendo dentro de la sala, por estar haciendo escritos para pedir más cosas dentro de la institución, o bien para perjudicar a un compañero. Tenemos en el quirófano, como dice la norma, un desfibrilador. ¿Qué dicen las normas? ¿Qué dicen las normas ahí en sus hospitales? ¿Cuántos desfibriladores debe de haber por cada quirófano? ¿O cuántos quirófanos tiene que haber para un desfibrilador? Que cuando se ocupa nos damos cuenta que estaba desconectado, la batería está descargada y que o le robaron o le cambiaron el switch de conexión o las clavijas. Bueno, en trauma, en las emergencias, el soporte vital está por encima, es prioritario del monitoreo estándar. Cuando logren estabilizar al paciente hemodinámicamente, podemos establecer los métodos de monitoreo adecuados. Muchas de las veces en nuestros hospitales pedimos, yo quiero los transductores de presión arterial invasiva porque si no, no voy a dar anestesias, y ahí en la norma lo dice. Y nos tardamos estableciendo el monitor de arterial invasivo, mientras el cirujano general hace cirugía de control de daños. ¿Cuánto se tarda el cirujano para hacer control de daños? Y decir, ya terminé, nos vamos a la terapia intensiva. Probablemente en lo que yo establezco la línea arterial y la pongo a funcionar en el transductor no calibrado previamente. Entonces, ¿qué podemos esperar? Hay una serie de artículos relacionados con el monitoreo actualmente. Y habla
¿Se acuerdan que en algún tiempo se preconizó mucho el uso de las estaciones de servicio para que un solo anestesiólogo estuviera vigilando hasta 5 o 7 salas simultáneas con un técnico en anestesia o un residente de primer grado que nomás llegara, lo instalara y él estuviera vigilando los monitores? Aparece un artículo por ahí, 2010, donde dice que tendríamos que reconsiderar esa actuación médica y que el paciente requiere de alguien que esté a la cabeza de su cama. Entonces, es la controversia, es el dilema de la atención al paciente. Administrativamente probablemente sea más económico, nos ahorramos especialistas, profesionistas, como veíamos en el perfil inicial del anestesiólogo, que ha transcurrido tantos años en la escuela y que llega a un quirófano y deja al paciente ahí solo. El foco importante es que los signos clínicos y el campo operatorio me está dictando qué es lo que tengo que hacer. Ahí es contrario probablemente a lo que yo digo. Aquí el que sabe es el médico. Por eso me entrené para saber y yo soy el que voy a hacer y voy a utilizar los métodos de diagnóstico adecuados. Redirigir el contacto con el paciente. Se habla ahí en el artículo de que el paciente me está diciendo, necesito líquido, necesito calor, necesito medicamentos que me quiten el dolor, necesito relajación muscular. Probablemente dentro de poco ya, como ahora los sensores digitales, ¿no? Le dice, la pila está baja. Y así va a decir el paciente, necesito más agua. La estación de trabajo, probablemente sería una de las soluciones administrativas para economía. Pero ¿qué creen? Que teniendo la persona a cargo del paciente, hay un factor humano importante que es la fatiga. Y la fatiga acaba con la vigilancia, acaba con el monitoreo y acaba hasta con la buena evolución del paciente traumatizado. Es una lectura transoperatoria y no la voy a hacer a distancia, la voy a hacer a la cabeza de mi paciente, es lo que concluye el artículo. El especialista en la vía aérea, el anestesiólogo, en todo el hospital es quien accede a la vía aérea mejor. Prepararnos para realizar los nuevos métodos de inducción de secuencia rápida e intubación. Garantizar que el paciente ha estado ventilando espontáneamente en el trayecto y considerar que el paciente pudo haberse intubado en una unidad de urgencias, probablemente en esófago, y él continúa con ventilación espontánea y nosotros no lo hemos detectado. Considerar que el paciente con trauma siempre es un paciente para intubación difícil, pero nos podemos enfrentar a esta situación. No puedo ventilar, no puedo intubar, pero no puedo diferir el procedimiento anestésico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Habilitarme y capacitarme. ¿Qué es lo que no hacemos desde que salimos de las cátedras del último año de la residencia? Yo ya me las sé todas, ¿no? Aquí afuera hay muchos aditamentos que nos ofrecen en venta. No, pues que me los compre el instituto, que me los compre mi hospital, ¿no? Particularmente el oxímetro de pulso, de elemento de gran seguridad dentro del quirófano, pero en trauma vamos a considerar que hay algunas condicionantes, hay algunas circunstancias para las que nos puede servir de apoyo. En traumatismo craneoencefálico, cirugía mayor, en la utilización de sedantes e hipnóticos en procedimientos diagnósticos, en procedimientos de analgesia en la unidad de choque, pacientes geriátricos en los que va a haber modificaciones importantes en cuanto a que haya modificaciones en el comportamiento hemodinámico, pacientes neumópatas, en datos de broncoaspiración, probablemente que sí nos dimos cuenta, en traumatismo de la vía aérea, mencionábamos en la mañana en el trauma raquimedular que debemos de sospechar siempre de la lesión laringotraqueal en todos los pacientes con trauma de sospecha o evidenciada de columna cervical. El paciente siempre va a estar en riesgo traumoembólico y puede ser que lo encontremos en la fase de sepsis, que es el tercer pico de mortalidad del paciente. Cirugías prolongadas, particularmente en trauma también cada vez están tratando de abandonar esas prácticas de cirugías prolongadas. Y el paciente puede llevar patología concomitante. ¿Dónde puede haber fallas? Obviamente, en fases de hipoperfusión, en el paciente agitado, el paciente que ya tiene movimiento con congestión venosa, inclusive por síndromes de compresión de extremidades,
en la utilización de líquidos y colorantes o con la interacción de radiofrecuencia. Muchas de las veces no lo creemos todavía. Las máquinas de anestesia, inclusive tienen en las letritas chiquitas que traen los instructivos, dice, favor de no utilizar elementos de teléfonos de celular, de telefonía celular, por lo menos a 3 a 4 metros de distancia de las máquinas. Es como en las gasolineras. No utilice el celular, no es cierto, no pasa nada. Y así nos vamos. La utilización de radiofrecuencia es como cuando tenemos un paciente en el que tenemos sospecha de que esa frecuencia que estoy viendo en el monitor de electrocardioscopio me pudiera dar una imagen que es un marcapasos, pero que no está documentado en la evaluación inicial de la unidad de urgencias. Y utilizamos elementos que me pueden alterar la hemodinamia general. En la quemadura, antes se decía que el oxímetro de pulso normal que tenemos en las salas no detectaba carboxihemoglobina. Allí afuera les estaban mostrando un aparato nuevo que es para detectar hemoglobina, no invasivo, oximetría de pulso y también detecta carboxihemoglobina. Bueno, llegamos al futuro. En pacientes con obesidad, paciente con edema, recordar que el paciente politraumatizado sigue, por su fisiopatología, sigue en estado de producir edema. La capnografía la utilizamos en el quirófano, ¿y para qué? Muchas de las ocasiones solamente es para comprobar si el tubo endotraqueal está dentro de la tráquea. Obviamente, es redundancia. ¿Cuál es el mejor método de valorar que el tubo esté dentro de la tráquea? El que yo vi al momento de hacer la laringoscopía. Entonces, me puede ser de utilidad para valorar las condiciones y calidad de la ventilación alveolar, las capacidades y condiciones de calidad de intercambio gaseoso, de determinar estados de hiperventilación. En ocasiones utilizamos esa figura del elefante dentro de la boa, que es una señal de que voltea el cirujano y dice, creo que ya le falta relajante al paciente. Antes decían, está pujando tu paciente. Ahora voltean y ven el monitor, dice, mira ya la curva del capnógrafo ya está haciendo unas cosas raras. Ponle más relajante. Y sí le ponen un relajante. PVC. Y seguimos con la discusión, útil, no útil, me puede servir, no me puede servir. Tenemos fisiólogos que se dedican a la anestesiología y dicen, no, ya no gasten tiempo utilizándolo, ¿no? O optimicen recursos. Pero pues puede ser un marcador indirecto del volumen intravascular que me puede ayudar a controlar la infusión, me puede apoyar en diagnóstico diferencial y tomar decisiones terapéuticas por la valoración de la función cardíaca y que me puede permitir estabilizar hemodinámicamente a mi paciente cuando esté en ventilación mecánica. ¿Cuándo puede presentar alteraciones? En paciente con hipovolemia, dicen los textos. Y en trauma tendremos pacientes con hipovolemia continuamente, con hipervolemia también, estados de vasoconstricción, bajo efectos de drogas vasopresoras, posibilidades de síndrome de vena cava superior y posibilidades de neumotórax. Y aquí volvemos a hacer énfasis en relación a lo que es la relación importante que hay en el monitoreo transoperatorio y el manejo inicial. ¿Qué calidad de manejo inicial se dio y qué control de lesiones se establecieron? Comentaban hace rato en una de las charlas, ¿no? Un hemotórax no diagnosticado que pasó por el traslado, llegó a la unidad de urgencias, llegó al quirófano, salió de quirófano y hasta después se dieron cuenta que había una evidencia documentada de un hemotórax de 1000 mililitros en un niño de 14 años. Materia para Juan Carlos en error. Entonces, tendremos posibilidades de seguir utilizando nuestros métodos diagnósticos. Estados de embolia pulmonar, de taponamiento pericárdico y todo lo que conlleva el trauma. Obviamente sería hablar ocioso de lo del gasto cardíaco, ¿no? ¿Cómo se puede medir el gasto cardíaco? Y les decía que llegamos al futuro, ahora ya hay mediciones de gasto cardíaco no invasivas directamente en el paciente. Obviamente las modificaciones van a ser en deportistas, en atletas, en ansiedad, en embarazo y en algo en lo que estamos teniendo mucho en los hospitales, el abuso de drogas. Están drogas que están utilizando nuestros chicos con anfetaminas, cocaínas, combinaciones de todas y hasta la ketamina incluida.
y obviamente nos van a dar modificaciones importantes en resistencias periféricas y en gasto cardíaco. Puede ser que sea por una disminución fisiológica, tan sencillo y tan simple por el cambio de posición. ¿Cuántos de los pacientes traumatizados son ancianos, por encima de 72, 75 años? ¿Y qué tanta posibilidad de modificaciones en volumen plasmático puede haber, en volumen circulante y pérdida sanguínea en fracturas de cadera? Más aparte, la malposicionamiento durante toda la estadía en lo que espera la cirugía y durante el transoperatorio. Entonces, tendríamos que tener esas consideraciones cada vez que establezcamos métodos de monitoreo. En sepsis, en estados de anemia, en estados metabólicos concomitantes y en la utilización de fármacos. Hay modificaciones también donde podemos encontrar anormalidades en las mediciones. Falla cardíaca, choque cardiogénico obstructivo. Bueno, probablemente no lo vamos a ver en el quirófano si somos acuciosos en el manejo adecuado de las lesiones. Afortunadamente, todos los pacientes traumatizados, el manejo quirúrgico y el manejo multidisciplinario de comunicación establece ya parámetros diferentes en relación a lo que era antes estar expuesto ahí 3, 4, 5 horas rascando con la gasita pensadora antes de llegar a tomar determinaciones de cirugía de control de daños. ¿Por qué? Porque nuestro paciente ahora está expuesto a posibilidades de hipotermia, a exagerada exposición a anestésicos y a las drogas que pueden ser deleterias. Para el perioperatorio nos puede servir estar calculando gasto cardíaco, determinar estados de isquemia miocárdica, estados de hipoxia y todos los asegúnes de los estados metabólicos extremos. El monitoreo neurológico, ¿dónde lo comenzamos? Desde el sitio de la lesión, en el traslado, en el manejo inicial, la unidad de urgencias, en el quirófano, desde el ABDI, ya lo estuvimos revisando, es de ahí hacia adelante, y lo que vamos a hacer ya en el quirófano va a ser garantizar que la presión de perfusión cerebral sea la adecuada. ¿Cómo? Manteniendo una presión arterial media ideal y que sea con líquidos, con elementos de calidad. Pudiéramos tener una presión arterial media con volumen bajo, a expensas de drogas, y que fuera falsa su respuesta, que me estaría también redundando en hipoperfusión tisular. ¿Cuál es el objetivo real de la vigilancia transoperatoria del paciente quirúrgico? Garantizar que la perfusión sea la adecuada y que sea de calidad, con aporte suficiente de oxígeno y de nutrientes a la célula. Nada más por eso estamos ahí en el quirófano. Y muchas de las veces pues, se nos pasa desapercibido. Podremos tener ahí en nuestro quirófano monitoreos de presión intracraneal. Y resulta que establecemos el sistema de monitoreo intracraneal, no sé, ahí en sus hospitales, en mi hospital todavía sigue siendo, se los dijo Gascón en la mañana, ¿no? La sondita de Nelaton conectada al sistema de vacío institucional. Es el monitoreo ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque los transductores no están disponibles, a pesar de que mi hospital también tiene un taller de monitoreo de presión intracraneal. BIS es muy útil en la cirugía de trauma, pero tiene sus limitantes: cirugía de columna, posiciones laterales, cirugía de neuro, de cráneoencéfalo y probablemente en accesos de cirugía de columna cervical de altas. Entropía, pues pudiera ser que tenemos los elementos de diagnóstico y lo más importante, que es la traducción. ¿Qué es lo que me está dictando? Profundidad anestésica por conocimiento de fármacos, por conocimiento de biodisponibilidad y por el volumen de distribución. Los potenciales evocados que ahora se están utilizando, inclusive los auditivos, para monitorear la profundidad anestésica y para monitorear la calidad del procedimiento anestésico, será de gran utilidad. Pudiera ser de utilidad para reducir el tiempo de emersión y extubación. ¿Dónde le corre la prisa al anestesiólogo? ¿En que esté despierto? ¿Que esté medio dormido? Que inclusive en algunos de las literaturas por ahí se hablaba de que el paciente politraumatizado está tan severamente dañado y neurológicamente deteriorado que muchas de las ocasiones solamente necesita conectarlo al oxígeno, y eso es completamente erróneo. Tendremos que garantizar que mi paciente esté completamente dormido.
¿Por qué? Porque puede existir un despertar transoperatorio con un paciente hipovolémico, con hipoperfusión, con relajante muscular y sin nada de analgesia. Y eso no es anestesia de calidad. Podemos entonces ver que hay clasificaciones de despertar transoperatorio y va desde la inconsciencia hasta parálisis y dolor. Un paciente que está completamente despierto, pero hemodinámicamente compensado, probablemente por las respuestas de catecolaminas del dolor. Se había estado hablando ayer de dolor, y aquí es donde podemos aplicar nuestra analgesia transoperatoria. Garantizar que las percepciones táctiles que me refiere el paciente no sean en mi caso clínico, que sea en la del vecino o allá en otro hospital, ahí donde lo operaron la vez anterior. La hemorragia en el choque traumático, hace rato se mencionaba que choque traumático no es igual a choque hemorrágico y es la causa de muerte en la hemorragia. Puede ser inclusive también metabólica por sangrado de varices fágicas, por transfusión masiva, por lesión pulmonar, por utilización de sustitutos sanguíneos que provoquen hemodilución o bien por complementos sanguíneos que nos permitan transportar oxígeno. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado con lo que estamos utilizando para concentrar la sangre. El paciente cada vez sigue muriendo de hemorragia y el anestesiólogo sigue corriendo en contra, correteando al eritrocito y sin nunca alcanzarlo. ¿Por qué? Porque probablemente no hemos entendido la función del elemento forme sanguíneo. La glucosa perioperatoria es uno de los principales monitores transoperatorios. ¿Y en qué se ha convertido en nuestros quirófanos? Búscale la glucosa para ver si podemos diferir al paciente. Medicina interna dice que con 200 es más que suficiente. El artículo de los 70 hablaba de 200 más menos 20. Y entonces ya encontramos, y luego es fractura de cadera, se va a operar el viernes, ya no se puede operar porque me toca mi día quirúrgico hasta el martes. Y en el transcurso de viernes, sábado, domingo, cambiamos de camillero, mueven al paciente, movilizan al paciente sin ningún cuidado y se presenta el embolismo graso. Y entonces me va a salir más costoso porque baja terapia intensiva y ahora sí lo tienes que operar de urgencia. Pero todo porque no supimos monitorizar adecuadamente un parámetro tan sencillo que ahora también ya hasta lo hacen por métodos no invasivos. Tenemos ahí la referencia y es importante, es la comparación que hacen ellos entre cada una de las escuelas y cada uno de los colegios que se dedican a la atención transoperatoria de pacientes. No dejemos de pasar de largo, que mi paciente diabético nunca puede llegar a estar en 96 gramos por decilitro antes de una cirugía de cadera después de haber sufrido una fractura por lo menos de fémur y que se haya botado el acetábulo. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que si no tiene 96, entre 96 y 110 no va a pasar al quirófano. La hipotermia, específicamente lo platicábamos hace rato en el paciente pediátrico, nos lo hacía ver la doctora de pediatría. Pues sí me genera mayor demanda de oxígeno, me retarda la recuperación, me va a prolongar la ventilación mecánica y favorece la inestabilidad hemodinámica. Provoca estados de vasoconstricción y por consiguiente va a agravar la hipoperfusión. Y si el paciente está en hipoperfusión, hay pobreza en la nutrición celular y el paciente va a seguir en un estado de choque permanente. ¿Habrá el término de choque perenne? Pues pudiera ser que en el quirófano no lo llegamos a recuperar y el paciente sale a la unidad de cuidados posanestésicos o a su piso nada más a entregar la vida, porque muchos de los pacientes fallecen en los primeros 3 días del posoperatorio mal cuidado. Entonces, para los niveles de evidencia en cuanto a la hipotermia perioperatoria, hay varias recomendaciones. Medidas de prevención y reducción de riesgo cardíaco con el uso de termómetro oral y esofágico y timpánico. Calentar líquidos, en procedimientos abdominales, entibiar soluciones. Ahora ya vienen con niveles de evidencia, pero estas evidencias nosotros las tenemos que encontrar en cada uno de los quirófanos. La paciente embarazada es obligada que tengamos que tener el monitoreo continuo del Doppler, que estemos monitoreando continuamente desde su ingreso a la unidad de urgencias hasta que la entreguemos nuevamente al ginecobstetra para que continúe con su tratamiento. Se revisó también ampliamente en lo de trauma en embarazada para cirugía no ginecológica.
Este era el sueño de uno de mis maestros hace mucho tiempo, cuando yo era menos R1, y él quería una máquina en la que estuviera integrada el sistema de monitoreo de presión arterial, ojalá y que me diera presión arterial media. Quería algo que en ese entonces todavía no se encontraba, que era un oxímetro de pulso, que algo que me estuviera midiendo cuánto realmente de oxígeno le estoy pasando a mi paciente. Un Honeywell de por ahí de la Segunda Guerra Mundial, que se rescató de la Guerra de Corea, aunque no lo crean, todavía lo tenemos ahí en Magdalena de las Salinas, y funciona bien, pero ese sueño ha llegado a los quirófanos de los jóvenes, y ahora tenemos aditamentos, tenemos elementos de apoyo, y a veces no los utilizamos adecuadamente, nuestros pacientes se siguen complicando. Probablemente tengo que anticipar que falle la máquina. Se apaga la máquina de anestesia, ¿realmente lo previne? Todo se refiere a que si no hacemos las medidas de prevención antes de iniciar el procedimiento, vamos a tener efectos deleterios. Manejo de la anestesia. Sabemos y conocemos el equipo de anestesia con el que trabajamos diariamente. Hemos encontrado médicos que duran 10, 15 y hasta 20 años trabajando en una misma unidad, en los que se les han cambiado una máquina o 2 máquinas o 3 máquinas y no las llegamos a conocer plenamente, así como no llegamos a conocer a nuestros compañeros, no compartimos, no convivimos, y esa es la parte principal del monitoreo. En cuidados posanestésicos el monitoreo debe ser continuo. ¿Cuántas unidades donde ustedes trabajan ahí está realmente el médico de base, el médico de base en la unidad de cuidados posanestésicos? Es obligado, la norma oficial se los pide. ¿O cuántos de los que nos corresponde estar ese día no estamos? Está borrosa la imagen, pero tenemos que establecer cómo llega mi paciente, cómo se comporta dentro de la unidad, y en ocasiones dejamos a enfermería que los cuide, que siga con los monitores, vigilándolos. Se desconecta y no nos damos cuenta. El paciente puede estar bien, puede estar mal, puede estar más o menos, pero ya está dado de alta, ya no me corresponde. Y esa es una causa de mal vigilancia. Acá al fondo está un crucifijo y a lo mejor se lo dejamos a la buena de Dios nada más. No tenemos en consideración que el médico es el responsable de vigilar al paciente. Hablábamos del futuro, la máquina aquella de mi maestro, era una máquina armada. Y ahora hablábamos del futuro. Índice de potenciales evocados auditivos, no invasivo. Capnometría sublingual, ya existen los aditamentos. Medición del CO2 en la mucosa gástrica. La hemoglobina no invasiva. ¿Vieron el aparatito que les ofrecen allá afuera, que les ofertan allá afuera? El gasto cardíaco no invasivo, también lo tienen por ahí, en muestra. El monitoreo continuo de la presión arterial no invasiva. Medición segundo a segundo, minuto a minuto, análisis continuo de gases sanguíneos arteriales y parámetros no invasivos de intercambio gaseoso pulmonar. Ha llegado el futuro, jóvenes, y es la hora de aprender. Puntos claves en el monitoreo. Todo es base de prevención, de trabajo en equipo, con una observación estrecha y limitada del paciente y estar preparado para tratar alteraciones clínicas. Responderle al paciente. Si el paciente me está pidiendo qué necesita, pues yo tengo la obligación de responderle con algo. Tener comunicación con todo el personal, manejo inicial. Y aquí nos vamos a que el manejo inicial es básico en los resultados que entregamos en el paciente postquirúrgico. Y cada uno de los pacientes merece que yo le establezca un plan anestésico individualizado, que no sean recetas de cocina, que yo esté junto con él, al lado de la cama durante todo el procedimiento, desde que me lo entrega el familiar hasta que se lo regreso. Que la reanimación sea con oportunidad y que mi tratamiento médico, farmacológico, anestesiológico esté sustentado en el mecanismo de lesión, la fisiopatología y la repercusión orgánica. Si no tengo habilidad, adquirirla con los compañeros o en otros eventos. Pero garantizar que el tubo endotraqueal me esté facilitando, me esté dando oxigenación, esté garantizando una ventilación, un intercambio gaseoso y una optimización celular. Una de las recomendaciones de seguridad.
Si no se encuentra al 100% de sus capacidades por cansancio, prisa o algún otro problema, fatiga, extérnelo y pida ayuda a su jefe inmediato o compañero colaborador de especialidad. ¿Lo hacemos? ¿O esperamos que mi compañero sea divino y vea que ya no puedo trabajar y me eche la mano y le dejo el paciente y me voy? ¿Quién es el vigilante en el quirófano? ¿Usted? Nadie más que usted, ni es el residente, ni es la señorita, ni es el cirujano que no le avisó. Usted es el responsable. Entonces, en resumen, el monitoreo transoperatorio es vigilancia, es cuidado, es evaluar, corregir, interpretar, facilitar, aprender y enseñar, compartir, darle seguridad al paciente y darse seguridad a uno mismo. ¿Han visto salir del hospital a un anestesiólogo contento? ¿O siempre lo ven que sale refunfuñando por el trabajo? Sale contento porque cumplió con su objetivo, cuidó muy bien al paciente y lo va a entregar. Sale satisfecho porque su trabajo ha sido redundado y es el vigilante número 1 del quirófano. Lo más importante, obviamente, es tratar al paciente sin descuidar al monitor. Ese librito por ahí lo están ofertando también allá afuera. Y nosotros nos podemos imbuir en la parafernalia de los elementos de monitoreo y realmente no estamos atendiendo ni cuidando al paciente. Muchas gracias. Con la pregunta que les hice a media mañana, y después del 2012, queda Huitzilopochtli en su lucha constante con la diosa de la luna y esperando que las profecías mayas no se cumplan, ¿no? Muchas gracias.